Bueno, si ya los tienen establecidos, grupo de seguimos 4, así, no vamos a cambiar a fin de año. En realidad nunca hice así de 4, pero bueno, no hay problema. Tenemos entonces. Que no van a cambiar ahora las comisiones a esta altura, ¿no? Y si han trabajado bien así, ya se conocen, ya saben cómo. Por las cantidades que somos, justo somos, creo que 4 grupos de 4. 4 grupos de 4. Bueno, está bien. Son justo 16, está bien. Así que, no, en realidad, vieron que para trabajar en grupo generalmente tienen que ser impares, dicen, para que todos participen. Pero si ustedes ya lo han hecho siempre así, está bien, no hay ningún problema. Lo único que quiero es que me manden el listado de las comisiones, me lo mandan por correo electrónico. ¿Está? Bueno. Entonces yo ya los tengo agendados. Muy bien. ¿Algún comentario sobre la película? ¿Que pudieron verla? Muy buena. Sí, muy buena, sí. Muy interesante algunos casos. Buenas tardes, inteligente. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo tenía un poco una consulta en realidad con relación a la película, porque lo que comenta la película como paradigma, en lo que es PNL o programación neurolingüística se lo conoce como mapa mental. Sí. Sería lo mismo entonces, más y es lo mismo, corazón. Es lo que nosotros tenemos como realidad en nuestro cerebro. Exactamente. Y que muchas veces hay que acudir a algún profesional para que la saque, porque a veces no tiene que ver con la realidad. Pero en el caso de la ciencia fáctica, lo que se hace es ver qué es lo que creemos de lo que está afuera. Pero que también depende del mapa mental que tengamos. Pero también es colectivo, las cosas no son como son, sino como nosotros las vemos. Incluso, fíjense ustedes, qué importante, la palabra es muy importante, porque la palabra es acción. Pero lo que uno dice no siempre es lo que el otro recibe y lo que el otro interpreta. Por eso, todos seguramente leyeron El Principito, y cuando se acerca al zorro, el zorro le dice que hasta que no lo domestique, creo que el autor utiliza la palabra domesticar como crear vínculos. Él dice, hasta que no me domestiques, las palabras me van a asustar. Domestícame. Y entonces sí, voy a entender lo que me dices. Y no me voy a asustar, porque los hombres me asustan, porque son cazadores. Y así nos pasa con la gente. Muchas veces lo que la gente nos dice no es lo que nos quiere decir. O lo que nosotros decimos no es lo que la persona que nos escucha interpreta. Las palabras son magníficas, la fuente de comunicación y de acción, pero también pueden ser mal interpretadas. Y muchas veces son mal interpretadas. Bueno, vamos a tratar de crear vínculos para que lo que digamos realmente nos siente bien. En esta época hacen falta cosas que nos sientan bien. Bueno, bien, muy interesante el comentario, me gustó porque es verlo de otra manera. ¿Alguna otra cosa? Yo quería, no sé si acotar, pero como que... ¿Julieta habla? Victoria. No, María Victoria. Bien. Perdón. Se me corta, no escucho quién me está hablando. María Victoria, no sé si a todos se escuchan mal o... María Victoria, ahora te escucho. No te veo, pero te escucho. No, Victoria. No. Ahí pongo la cámara. Yo viendo el video, por ahí el video no es como más viejo, por así decirlo. Sí, es viejo.
y trae a lo que hoy creo que es lo que más se utiliza en un ambiente de trabajo, o lo más óptimo para un ambiente de trabajo, que es trabajar interdisciplinariamente, viendo, digamos, de diferentes puntos, que era lo que usted comentó hoy al principio, respecto de que a veces uno tiene una mirada de algo sesgada por costumbres. Por la profesión misma. No sé, o la misma profesión también, ¿no? Muchas veces, ¿sí? Pero aún así, en una misma profesión, diferentes profesionales de una misma profesión, también puede uno estar sesgado por costumbres, crianzas y demás, ¿no? Es verdad. Entonces creo que eso también, la importancia de trabajar siempre en equipo, aún así sea una decisión que uno tenga que tomar solo como profesional. A mí me pasa a veces que siempre intento buscar otra opinión, más allá de que la última opinión la tenga que dar yo, porque por ahí no estoy trabajando en equipo en sí, en esa determinada decisión, pero siempre el buscar otras opiniones te hace ver si uno tiene una mirada sesgada o no, si está equivocado o no. Escuchar al otro es fundamental, aunque uno no esté de acuerdo. Eso es muy importante que lo sepamos, que lo pongamos en práctica. Saber lo sabemos seguramente, pero que lo pongamos en práctica. No importa qué es lo que nos esté diciendo. Si esa persona lo cree, tenemos que analizar por qué. Y es probable que además nos ayude mucho más que si siempre dice que está de acuerdo. Además, a veces nos permite ver otras miradas, o sea, tener otras miradas respecto de un mismo problemática, un mismo tema, que por ahí a uno se escapa, ¿no? De esa mirada, no la tiene en cuenta. Seguro, seguro. Vuelvo a repetir, y muchas veces uno trabajando con otros profesionales siempre ve que muchas veces la profesión nos pone ante ojeras. Es decir, tenemos una mirada muy sesgada. Y bueno, por eso es importante el trabajo en equipo y el trabajo con equipo interdisciplinario. Como es esta carrera, esto que ustedes están haciendo es interdisciplinario. Entonces los ayuda a ver distintas facetas de lo mismo. ¿Sí? Por ahí se relaciona mucho con otro concepto de la que habla el video, que es la regla del retorno a cero, o la imposibilidad de entender la regla del retorno a cero de muchos profesionales, sobre todo en estos ámbitos. Yo conozco 720 profesionales que escribieron la ley de higiene y seguridad. Todos la escribieron, y todos están ensamblados en ese paradigma y no se dan cuenta que han retornado a cero muchas veces ya desde que empezaron, pero ¿no? ¿Cuántas veces? Yo empecé a trabajar en el Ministerio de Salud de la provincia, cuando toda la parte de higiene y seguridad se hacía en la Dirección Provincial de Saneamiento y Control del Medio, que ustedes son muy jóvenes, seguramente no escucharon hablar de ella, porque en la década del 90 pasó a otro edificio, se separó del Ministerio de Salud de la provincia, y es lo que hoy es la OPDS. Bueno, allí teníamos la ley 7229, y el decreto 351 para todo eso. Y bueno, todo eso pasó. Hay cosas que se rescataron de esas leyes y de esos reglamentos, pero está todo nuevo y no te podés quedar allí. ¿Sí? Y bueno, y en todo sucede lo mismo, y tenés razón, hay mucha gente que le cuesta volver a cero y decir, bueno, ¿esto qué es? Tengo que verlo, tengo que cambiar el paradigma, tengo que cambiar la visión, y bueno, bien, muy bien el comentario, bien, Emanuel. Yo puedo agregar... espera que no sé quién está hablando, perdón. José María Velázquez. Hola, ¿qué tal? No te había visto. ¿Qué tal? No, porque tuve problemas para conectarme al principio, por eso llegué. Bueno, no hay problema. Yo también tuve problemas. Bueno. Me van a contar. Menos mal. En principio, esto del sesgamiento y las anteojeras y demás, es interesante la teoría de Freud, en la que dice que todas las personas están atravesadas por el medio, ¿no? Sí, entonces, en función de eso, es uno que tiene su propio paradigma. No es lo mismo alguien que se cría... Sin darnos cuenta, sí. Exacto. Alguien que no es el mismo paradigma de un citadino, de un pueblerino, el que vive en la montaña, que el que vive en un puerto, por ejemplo. No, la visión del mundo es totalmente diferente, eso es lo que tenemos que entender.
Por otro lado, claro, hay tantas verdades como personas, digamos. La verdad, en definitiva, no existe. Un único paradigma no existe. Siempre hay tantos paradigmas como personas, y bueno, ahí está justo la habilidad de cada uno en poder interpretar y tomar lo bueno o abrirse a los demás. Por otro lado, acotar nada más que la película también habla dentro de un propio paradigma, que es el capitalismo y el mundo de los negocios. Sí, claro, porque está completamente sesgado. Es para el mundo de los negocios, en realidad. Yo la he estado utilizando para eso, ¿no? Aplicable, porque me aplicable parece a la vida que realmente es importante, pero sí que es para el mundo de los negocios. Así es. Sacando eso es aplicable para todo, para la vida. Claro, claro, sí, Cosas no tan terrenales. Estoy de acuerdo. Sí. Es decir, la película no se hizo para que yo la utilizara en medio ambiente, pero realmente a mí me pareció tan importante, después de estar tantos años en el tema ambiental y de ver las cosas que no se resuelven, y yo no entiendo por qué no se resuelven. Y cuando hablo con la gente es así, tienen una regla, un paradigma inconsciente que dice, bueno, no, esto no se puede, entonces no lo hacemos. Un buen caso es el de la separación de los residuos. Vos te crías, por ejemplo, el que vive en una ciudad, nace y se cría y sabe que la basura sale así en una bolsa, pum, y se la llevan, y ahí se terminó todo. Es inimaginable tener que separar. Bueno, ¿qué hacen con la basura? ¿A dónde va? ¿Cómo es? Bueno, claro. Yo lamento este año esto, yo siempre lo llevé al SEAMSE, porque allí para los profesionales hay una charla para los que están, sí, que yo realmente siempre resultó realmente muy provechosa. Bueno, tenemos que cambiar y yo, la verdad que estoy muy contenta porque podemos charlar, al menos estamos viendo las experiencias de cada uno, que son totalmente importantes para transferirlas, para explicarlas y para que otros las conozcamos, ¿no? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. En el receso que tuvimos... Igual, en cuanto al paradigma, no sé... Escucho, ¿quién está hablando ahora, por favor? Estefanía Martínez. Espérate que te busco. No me anda la cámara porque hoy estoy desde el celu, porque en la compu se me rompió el micrófono, entonces estoy como... Ay, bueno, hija, está bien. Pero no me aparece tu nombre, no sé. Debe estar... Espera que corro esto, porque esto lo puedo correr. Entré como Estefanía Martínez, entré como invitada con Estefi. ¿Dónde están las invitadas? Hoy me aparecieron, pero ahora no veo. Bueno, no importa, seguimos conversando igual. Yo lo que quería decir que igual el paradigma se cambia, o sea, no es que se rompe el paradigma, o sea, se cambia y siempre estamos dentro del mismo paradigma. O sea, de otro paradigma distinto, cuando es el retorno a cero, como dijo tu compañero José. Se crea otro. Bueno, se crea otro, pero ese paradigma deja de ser. Exacto, sí, eso sí, pero creamos otro y nos movemos. El retorno a cero es empezar de nuevo, pero sí, con otro paradigma, seguramente. Exacto. O sea, es como que nunca... Lo bueno es estar abierto a reconocer distintos paradigmas, pero siempre nos seguimos, es lo mismo que el mapa mental, siempre nos seguimos moviendo en un mapa más amplio, pero sigue siendo el mapa. Claro, exactamente. Fíjense, para mí no es dicen alguna... Cero. Sí, te escucho, José. No, que para mí no es cero, es la finalización de un paradigma y el comienzo de otro, no es volver a cero. Bueno, es avanzar, en verdad, decir para arriba, no es volver, Claro. Lo que pasa es que cuando uno se da cuenta, reconoce el problema y ya tiene un camino recorrido de a dónde no volver. Sí, fíjese, el ejemplo, creo que da el ejemplo de Galileo, cuando se enfrenta al Vaticano, diciendo que la Tierra no es el centro. Ese era el paradigma. La Tierra era el centro del universo. Entonces, él puede demostrar que no es, fabrica un telescopio especial, pero el Vaticano lo lleva para que se retracte, si no, la Inquisición la tenía encima. Bueno, él se retracta, dice que todo sucede como si el Sol fuera el centro y no la Tierra,
todo sucede como. En Florencia, en el Museo de los Oficios, están los escritos de Galileo. Es muy interesante y bueno, él tuvo que abdicar de sus ideas, entre comillas, y entonces siguió viviendo hasta que murió de muerte natural. Pero la realidad es que ese paradigma estaba tan insertado en esa sociedad que bueno, se pagaba con la muerte cambiarlo. Eso es lo terrible cuando somos inflexibles frente a algo en cambio de escuchar y de pensar que a lo mejor lo del otro es razonable. Sí, José, vos querías hablar y yo seguí. José, vos querías hablar, querías decir algo. No, yo ya terminé. No, pensé yo quería preguntar. Hola. Bueno, preguntá, sí, por favor. ¿Cómo le va, profesora? Yo no me presenté, mi nombre es Damián, Bosic, mi apellido. ¿Cómo está, Damián? Espera. Ahí te veo, Damián. No te veía, hijo. Escuchaba, pero no veía. Claro. No, que quería saber, por ejemplo, Galileo, ¿eso no entraría más un juicio de valores con la teoría que él tenía? No, porque el paradigma era lo que no dejaba avanzar en lo que él estaba haciendo. Claro. Porque ¿cuál era lo inamovible para la sociedad de ese momento? Bueno, pongamos en ese momento, la mayoría de la gente era analfabeta. El libro, la imprenta, fue después con Lutero realmente en Alemania, que aparece la imprenta y que por primera vez aparecen cosas impresas. Ustedes saben, lo primero que se imprimió fue la Biblia, y ahí vino el gran desastre, la gran brecha entre los cristianos, los que leían la Biblia porque en Alemania se había decidido de que todos podían leerla, y la otra parte que decía que solamente los sacerdotes estaban en condiciones de hacerlo. Ahora ya no, pero en esa época era así. Entonces se hizo una gran brecha entre los que protestaron contra la idea del Vaticano y el Vaticano. Y ahí, bueno, fíjense qué escisión que aparece en el mismo cristianismo dos pensamientos, dos paradigmas diferentes. Claro, en esa época los pensadores de temas astrales para la iglesia iban bastante en contra. Pero claro, de todo lo que fuera la ciencia que no estuviera dentro de los parámetros que ellos establecían. Claro. Y por eso la importancia de tener ignorante a la gente. Sí, totalmente. Si vos fomentás la ignorancia y tenés un montón de acólitos porque no saben mirar por otro lado, no saben cambiar de paradigma. Claro. Por eso es muy interesante lo que dijo José. Es realmente... es muy probable que esa película se haya hecho desde el punto de vista del capitalismo, pero cuando uno la ve cuántas cosas puede hacer, puede cambiar, puede modificar en su estructura que no tienen nada que ver con el capitalismo. Seguro. ¿Sí? Es muy interesante esto, me encanta, porque salimos del paradigma de dar una cosa así. Bien, muy bien. Es un gusto realmente estar con ustedes. Yo que le tenía miedo a esta cosa, que no quería saber nada. Y cuando empezó la cuarentena dije, bueno, pero cuando yo tenga que dar la clase en Campana, ya va a estar todo resuelto. Seguimos rompiendo paradigmas. Y aquí estamos, querida. Sí, todos pensamos igual, todos pensamos igual. Sí, yo estimo que sí. Esto sí que nos está agarrando a todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es así? Bueno. Pero bueno, por suerte está y nos podemos comunicar. Y de verdad, me estoy amigando con estas cosas. Bien. Algo que quería comentar yo como por ahí como experiencia, ¿no? de trabajo y demás. O sea, yo soy licenciada en seguridad e higiene
y me topo mucho con estas cosas. Ah, bueno, entonces lo que te dije del Ministerio de Salud te llega justo. Estuvo hasta el año 96, creo, en el Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Saneamiento y Control del Medio. Sí, y no solamente referido a eso, sino más en cosas por ahí más simples, como cuando uno tiene que certificar una norma, el tema de llegarle a la gente, de llegarle a una gerencia, de explicarles el porqué y de todos los miedos que se producen cuando se enfrenta a un cambio, básicamente, ¿no? Todos estamos acostumbrados a una cosa y si lo vemos de forma distinta genera miedo y bueno, genera no querer hacerlo. Es verdad, bueno, sí. No importa si el cambio parece bueno o no parece bueno, y bueno, en este video me sentí identificada en un montón de cosas, porque es muy difícil también comprender, y hay que entender que, bueno, que no toda la gente está preparada tampoco para poder realizar un cambio, y esto también de la pandemia refleja mucho el tema del paradigma y del video, porque o te acostumbrás y cambiás y dejás de trabajar quizá en forma presencial y lo empezás a hacer en forma digital, como empresa, como persona, o perdés tu negocio, básicamente. O sea, hay muchas empresas que cerraron y no por no tener sus clientes, sino por no hacerlo de la forma adecuada para poder llegar a esos clientes. Claro, ¿no? para seguir conservándolos. Exacto. El caso de Mercado Libre, que bueno, hace todos los envíos y demás, fue una empresa que salió totalmente favorecida con todo esto, ¿no? Y quizás los que no se adaptaron a este cambio, bueno, no desaparecieron. Si no te adaptás, desapareces. Esa es la realidad. Sí. Y en ese sentido creo que también hubo un cambio en las empresas que creían que la gente tenía que estar en la empresa. Steffi, de vuelta. También hubo un cambio en el sentido que las empresas o las organizaciones pensaban que la gente tenía que estar presente físicamente para rendir en su trabajo. Exacto. Sí, es verdad. Un cambio de paradigma completo de que no es necesario. Yo soy un ejemplo de eso. Hasta más. Sí. Yo soy un ejemplo de eso, en serio. Ustedes no saben la resistencia que me costó, por eso me costó tanto y me cuesta. Tengo que confesarlo, porque si no, no voy a internalizarlo. Si sigo... No, la realidad es esa. Me costó y me cuesta. No solamente cambiar de paradigma, sino cambiar de computadora. Sí, a todos. Menos a Maxi, al resto nos cuesta a todos. Yo no sé si ustedes ven enfrente, tengo no sé qué es lo que ven de lo que aparece en la pantalla, enfrente tengo mi vieja computadora, en donde tengo todos los archivos, todavía no los pasé a esta. Con eso les digo todo. Miren la resistencia al cambio, es terrible. Bueno, pero yo doy gracias que los encontré a ustedes, con los cuales realmente puedo dialogar como si los tuviera cerca. Cosa que yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo es esto? Esto es... Ayer conversaba con Romina, y pobre que tiene una paciencia increíble, y decía, pero claro, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? Bueno, pero realmente el viernes que viene va a ser mejor todavía. Vamos a mejorar. Pienso que quizás sea mejor que ahora sigamos con el tema teórico hasta terminar lo de hoy, y seguramente que vamos a terminar bastante antes de las 3 de la tarde. Pero ese tiempo los dejaría para que ustedes ya con los equipos empiecen a ver qué van a elegir para el práctico. ¿De acuerdo? Y el día viernes, si ustedes lo tienen en la semana terminado, me lo mandan y yo les hago la devolución. Y la evaluación va a ser el trabajo final. Eso está en lo que les mandé del plan de clases, pero no se los había dicho oralmente. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes hagan en comisión va a ser el trabajo para evaluar. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, si
ustedes en la semana hacen este primer trabajo, me lo van enviando, yo lo voy corrigiendo y les voy dando la devolución, o el viernes ya, así personalmente, entre comillas, hablo con cada uno sobre el trabajo que hizo. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, okay. Correcto. Profesora, sería lo que está en el plan de clases, ¿no? Lo que dice la actividad práctica. Sí. Decía. Yo la había leído hoy, pensé que todos la habían escuchado. Okay. Dice, ¿dónde tengo? Les voy a leer textualmente para que sea lo mismo que ustedes tienen. ¿Ven que todavía estoy con los papelitos? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde lo tengo? Se me fue la hojita. Sería la actividad práctica número 1, ¿no? Sí, acá está. Sí. Bueno, muy bien, léanla ustedes. Describir brevemente un problema ambiental, natural o creado por la actividad del hombre. B. Enunciar el o los paradigmas que pueden interferir en su solución. Ese es el punto 1. Y después punto 2. Ese es el punto 1, ese es el que vamos a hacer por ahora. Okay. Perfecto. ¿Está bien? Ese es el que vamos a hacer. Gracias. Esa es la actividad que vamos a hacer. Los que ya están trabajando en la actividad lo saben. Muchas veces, frente a un problema que tienen que resolver, van a encontrar que va a haber mucha gente que va a decir por qué no se puede resolver. Sobre todo cuando los responsables del problema son los que hablan con ustedes. Entonces se van a dar cuenta cuántas cosas hay que tratar de vencer de la mejor manera para poder resolver el problema. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, van a elegir para la comisión un tema ambiental. Que ustedes vean que no se ha resuelto hasta ahora. Y, bueno, se pregunte por qué no está resuelto. ¿Qué es lo que impide esa solución? A veces es económica, o dicen que es económica. Pero, bueno, muchas veces no es económica. Es más costoso y menos económico dejar que continúe de esa manera que resolverlo. En el caso ambiental, cuando hay algo que está contaminando, muchas veces no evalúan cuánto más ganarían recuperando eso que tirándolo donde crean que nadie lo ve y que no le hace daño a nadie, sin pensar en las consecuencias. Seguramente ustedes ya vieron el módulo o el seminario de recuperación de sitios contaminados. Sí. Bueno, se habrán encontrado. Les digo para que vean de dónde pueden sacar, que por ahí se ponen a pensar y ya lo tienen hecho. Bien. ¿Cuántos sitios contaminados encontraron? Seguramente han hecho los trabajos prácticos y no está resuelto. Y ustedes se preguntan, ¿por qué no está resuelto? ¿Cuán difícil es? ¿Cuánto costaría resolverlo? ¿Cuánto se ganaría resolviéndolo? ¿Sí? Seguramente ustedes tienen trabajos sobre el tema. Solo que ahora los pueden mirar de otra forma y elaborar un trabajo de otra forma. ¿Está bien? Bueno, parece que Marcos Cabrera está en la sala de espera, me dice acá. Tengo que poner admitir. Ahí está. Me apareció el cartelito, por eso paré. Bueno, vamos a seguir viendo el PowerPoint. Que es muy cortito y es simple y seguramente son cosas que ustedes, la mayoría de ustedes, ha visto o maneja. A ver, ¿cómo hago? Salgo de acá. Espérate. Minimizo esta. ¿No? ¿Cómo hago? Tenía ¿Minimizo que ir esta? Claro, y tenía que ir a... Bueno, ahí. Minimizo esta. Ahí está. Y desde la ventana del team tiene que encontrar la barra donde está la flechita.
¿No ven en este momento el...? No, la vemos a usted. Ah, bien. Espérate que busco la flechita. ¿Dónde está? Antes de subir el video, busco la flechita. Claro. ¿Nueva reunión? No. No, ¿dónde está? En la ventana de la reunión, donde está la barra de tareas, donde está el botoncito rojo para colgar. Está... MP, tengo acá un botoncito rojo arriba, ¿decís? Ese para colgar. Ese no, en esa barra hay un cuadradito con una flechita que dice abrir. No está, ¿sabes por qué? Porque salí y estoy en unirse. Tengo que poner de nuevo unirse, me parece. Tengo que poner unirse. Y ahí están ustedes ahora de nuevo. Y entonces ahí debería estar una barrita. Ahí está la flechita, compartir contenido. Ahí está. Lo que pasa es que lo saqué antes de poner compartir contenido. Claro. Compartir contenido del escritorio. No, si estoy aprendiendo, chicos. Ahí está, ahí se ve. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Disculpen, voy a mejorar con el tiempo. Sí, estamos todos iguales. No. En fin, pero es un poco culpa mía porque no quería meterme con todo esto. Bueno. Bien, ¿están viendo todos? ¿Hola? Sí, se ve. Sí, hay que minimizar un poco bueno, perfecto. La ventana esa. Tenía miedo que hubiese hecho macana. No, pero acá tengo la cámara y el micrófono bien, así que tenía que estar bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de problemas ambientales y desarrollo. Y para eso vamos a ver el concepto que seguramente han visto en algún momento de la naturaleza y alcance de los problemas ambientales. Al menos hay 3 causas o 3 miradas que tendríamos que ver, o con las que tendríamos que ver la naturaleza y el alcance de los problemas ambientales. Por su origen, pueden ser naturales o antropomórficos. Bueno, yo sí puse algunos naturales, ustedes pueden poner muchos más porque hay más, pero son aquellos que no dependen de nosotros, o creemos que no dependen de nosotros muchas veces. Maremotos, terremotos, volcanes. Antropomórficos, que son los que sí realmente nosotros tenemos injerencia visible. La tala irracional, el parque automotor, las explosiones nucleares y todas las que ustedes puedan agregar. Pero aquí me quedó a la vista, ¿quién es la que me quedó a la vista que no está el nombre abajo? Creo que soy yo. Contigo. Sí, me parece bárbaro que te quedes si podés. Por lo menos no siento que hablo sola. Así que cualquier cosa que quieras intervenir, interviene. No. Bueno. Sin problema. Bueno, entonces por su naturaleza, los que vimos antes, pueden ser naturales o antropomórficos, que dependen de nosotros. Por su extensión, locales, el derrame de combustible por un camión cisterna o algo local. Un incendio puede ser local. Regional, bueno, puede ser el vuelco de un contaminante en un país vecino, y que ese vuelco, aguas abajo estamos nosotros, y llegue a nosotros, por ejemplo. Entonces, los regionales, vuelcos contaminantes en un río que atraviesa una provincia, por ejemplo. Estos serían regionales. Oh, se me fue.
Los nacionales, bueno, por ejemplo, que atraviesa varias provincias, ¿sí? Por ejemplo, derrame en el río Paraná, a la altura de Misiones, y bueno, va a atravesar varias provincias. Va a estar interfiriendo con Santa Fe, con Entre Ríos, con Buenos Aires. Y los internacionales, cuando se producen en un país y alteran el ambiente de otro país. Y este derrame también podría ser en el río Paraná, pero en su nacimiento, en Brasil. Y vamos a ver un caso muy interesante, que seguramente por allí ya lo han visto, como conflicto internacional entre Estados Unidos y Alemania. En 1972, en Nueva York, tuvieron que elevar la altura de las chimeneas. Ustedes ya vieron contaminación atmosférica, ¿verdad? Sí, ustedes saben que hay una capa de inversión en cada zona, dependiendo de su topografía, del clima, y debajo de esa capa de inversión, los contaminantes emitidos por las chimeneas caen relativamente cerca de donde son emitidos. Pero si superan la capa de inversión, se diluyen más fácilmente. Y por allí, al diluirse, donde caen, no producen una contaminación seria. Entonces, ¿qué decidieron en Nueva York? Tuvieron que poner otra empresa electrotérmica, porque aumentó la población y entonces necesitaron más energía, y Nueva York se transformó en una ciudad súper contaminada, donde había días que no se veía a 100 metros de distancia. Entonces, ¿qué decidieron? Se fijaron dónde estaba la capa de inversión y levantaron las chimeneas por encima de esa capa de inversión. Y se terminó el problema en Nueva York, el problema de esa contaminación. Pasaron varios años, cerca de 10 años, y una parte de la selva negra en Alemania, las coníferas comenzaron a desaparecer. Y las coníferas son muy sensibles al pH ácido. ¿Vieron? Capaz que hay un ingeniero agrónomo allí o forestal y lo sabe mejor que yo, tienen raíces pivotantes que tienen raicillas muy sensibles al cambio de pH del terreno. Entonces comenzaron a amarillear, a morirse algunas plantas. Lo primero que pensaron que era una peste que había adquirido la zona. Pero vieron que no, aparentemente no había un problema de peste forestal. Entonces hicieron estudios a ver qué empresa. Hicieron estudio del terreno y del agua, de los cursos que pasaban por allí. Y todos tenían un pH ácido que había aumentado en demasía. Entonces, con ese pH, obviamente, las coníferas no podían sobrevivir. El tema es que el suelo de esa zona es un suelo silíceo, no calcáreo. Pues si fuera calcáreo, hubiese reaccionado la lluvia ácida con los carbonatos, por ejemplo, el carbonato de calcio, y se hubiese neutralizado. Pero el suelo es silíceo. Entonces, ustedes saben que el vidrio puede contener cualquier tipo de ácido y no es atacado por el ácido.
excepto el fluorhídrico. ¿Sí? Pero ¿qué se dieron cuenta? Que la lluvia que caía en esa zona era una lluvia ácida. De eso deben haber visto bastante. Esa lluvia ácida, dijeron, ¿de dónde viene? Entonces tardaron bastante tiempo, por eso ven los años que marqué ahí, en ver de dónde venía, porque primero creyeron que era local, que era de la zona aledaña, no muy cercana, pero sí. Nunca creyeron que venía del otro lado del Atlántico. Cuando hicieron los estudios del movimiento de las nubes y el lugar donde descargaban las nubes que venían del otro lado, que era ese, se dieron cuenta que la lluvia ácida era debida a que se estaban quemando para producir electricidad en Nueva York combustibles fósiles. Ustedes saben que todos los combustibles fósiles tienen algo de azufre. El azufre con el oxígeno da dióxido de azufre al quemarse por combustión. Y luego en el aire termina transformándose en trióxido de azufre. Y con las gotitas de agua en las nubes se va a transformar en ácido sulfúrico. Y esa es la lluvia ácida. Y esa lluvia ácida es la que terminó con una zona bastante extensa de la Selva Negra, que lo pueden encontrar después en internet, si quieren. Seguro están. ¿Sí? Y estas dos fotos son unas dos fotos que yo tengo de hace muchos años, cuando el problema apareció, no en el 70, en el 82, debió haber sido en el 90, de una ex profesora mía, que era fotógrafa además, y se ve, ustedes ven, esta es la pared que han puesto, lo que pusieron para ver la diferencia, el fotógrafo, lo que hizo. Esa parte de la Selva Negra en 1972. Y esa misma parte de la Selva Negra, fíjense, acá está el molino, en 1982. Eso es lo que se llama tierra arrasada realmente. ¿Y cuándo se recupera eso? Por supuesto, Alemania hizo la denuncia a Estados Unidos, arreglaron las cosas, pusieron sistemas de control de la contaminación, porque en realidad muchas veces lo hacen por... creen que gastan menos y después sale más caro. No solamente le sale más caro al que produce la contaminación, sino al contaminado, que muchas veces no tiene remedio. Porque seguramente vieron en sistemas de captación de contaminantes en chimenea. Y ustedes saben que existe la posibilidad de que esto, incluso ese dióxido de azufre, se recupere y se pueda fabricar ácido sulfúrico, que es muy necesario para la industria. Así que también se está perdiendo plata cuando se tira. En realidad, muchas veces las cosas se hacen por desconocimiento y no porque realmente se quieren hacer las cosas mal. Hablando de desconocimiento, en un momento, yo vivo en Berazategui, para que tengan idea de lo que les voy a contar porque es. Cuando trabajaba en el Ministerio de Salud, me mandaron a la sucursal de Coca-Cola que hay sobre el Camino General Belgrano, en Berazategui, no sé si conocen la zona, que es de Reginald Lee, porque habían pedido la habilitación de un sistema de tratamiento de fluentes líquidos. Entonces fui con el plano, con lo que habían mandado. Entonces miro la pileta donde se estaba haciendo el tratamiento y en los planos, en lo que habían mandado para autorizar, para probar, estaba la pileta de tratamiento con aireadores.
Es decir, que se trataba de realizar la oxidación total de los contaminantes que estaban en la pileta. Tenía barros activados, recirculación, todo lo que decían los planos estaba bárbaro. Pero voy y veo que los aireadores no están funcionando. Entonces les digo, mire, el diseño está bien, pero esto no está funcionando y están tirando al Arroyo Encantado, que así se llamaba, que si alguien vive por la zona o conoce, ahora no es más Arroyo Encantado, es una cloaca a cielo abierto, rodeada de asentamientos que tiran la basura en ese Arroyo Encantado. Bueno, entonces el técnico que me estaba acompañando a hacer la recorrida en la empresa me dice muy alegremente, pero no, ingeniera, no se preocupe, si acá lo único que se tira es azúcar. Dice, esto es agua dulce, no tiene ninguna otra cosa. Ah, le digo. El agua produce el aumento de microorganismos en el curso donde ustedes están tirando. Consumen el oxígeno. Consumen el oxígeno, se muere la fauna que tenga ese curso de agua. Eso deja de funcionar como un curso de agua sano. Ah, no, para ellos era natural que si tiraban agua dulce solo le daban de comer a los pescados, a los peces. Fíjense que eso en realidad es una falta de conocimiento. Es elemental, pero es falta de conocimiento. Entonces estaban muy molestos porque no se había probado. Y no se podía probar que estuvieran tirando eso. Bueno, por lo que veo ahora que ha desaparecido ese arroyo, si ustedes pasan por el camino General Belgrano y miran a derecha y izquierda, no van a ver el arroyo prácticamente. Es un hilo de algo, es una cloaca a cielo abierto. Eso es lo que pasa, a veces por desconocimiento, a veces por desinterés. Y en Alpargatas lo mismo. Una vez me dijeron, no, si es un poco de agua coloreada nada más. Bueno, es así. Creen que la contaminación es algo terrible que inmediatamente va a atacar lo que rodea. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. Que en la zona, un poco también volviendo al paradigma, ¿no? De lo que estábamos hablando, y a que las personas están atravesadas por el medio. Sí. Me da la sensación a mí, es una opinión personal y un juicio, digamos, de observación. Me da la sensación que históricamente toda esa zona siempre, más allá de tener el Parque Pereira, Iraola y demás, esa zona siempre fue una zona degradada, ¿no? Sí. Por la industria, por el avance, desprolija de alguna manera. Entonces, es verdad. Es algo que es común, está dentro del paradigma que sea así. Y nadie se imagina que eso pueda ser de otra forma. A eso me refiero. Es muy difícil cambiarles. Les puedo asegurar. Sí. Te escucho. Claro, que digo que como ya es como común, está dado por sentado que eso está degradado. Es como que nosotros pensemos hoy que en el Río de la Plata uno podría bañarse como hace 60 años. Entonces, dentro de nuestro paradigma. Hace 40 años te puedo asegurar que yo iba a Punta Lara y íbamos a la playa a Punta Lara con mis hermanos. Claro. Sí, 40 años, más o menos. Sí, es así. Yo también quería comentar algo, también con esto que dice José, y también con el video anterior de que estaba referido al capitalismo, ¿no? De que también podríamos ver, también es una opinión mía, ¿no? De que que uno tiene el paradigma de que siempre la industria es prosperidad, ¿sí? Y a veces en realidad podríamos hacer el ejercicio de plantear que prosperidad para quién, ¿no? O en qué sentido, ¿no? Claro. Sí, eso es discutible porque prosperidad sí. Lo que realmente está internalizado, lamentablemente, es que creen que no pueden producir sin contaminar. Es muy difícil. Miren, la experiencia de los años, mi inspectora, es que
la forma de convencerlos, porque no podemos cambiarle el paradigma al empresario. Solo le podemos demostrar que está perdiendo plata si contamina. ¿Sí? Es decir, no lo vamos a convencer diciéndole que tiene que invertir para no contaminar. Pero lo otro también es verdad. Por ejemplo, a Coca-Cola, después conversando, porque fui con el muchacho este que me acompañó y conversábamos, yo le preguntaba si él sabía cuánta azúcar tiraba por mes o por año. Si alguien había hecho el cálculo de la concentración de que ese efluente tenía de azúcar. No tenían la menor idea. Jamás se lo habían planteado. Y tienen un laboratorio, tienen un lindo laboratorio acá, en la que está en el Camino General Belgrano. Pero nunca se les había ocurrido hacer eso no les importaba. Por eso, nuestra tarea, yo sé que es una tarea difícil, pero como ambientalistas es convencerlos de que van a perder dinero si no hacen lo que tienen que hacer. Sí. ¿Es También, así? Sí. También de que yo me acuerdo, un profesor nos comentó el año pasado, de que como uno tiene la idea incorporada, bueno, el paradigma sería, de consumir, y que así, bueno, generar el residuo, etcétera, pero un montón de cosas de que en realidad si nos ponemos a hacer un análisis, no son necesarias para la vida, y tampoco, si uno se lo pregunta más filosófico, si en realidad eso nos hace felices o nos sirve de algo, y por ahí no. Entonces es como que respondemos también a esa industria consumiendo y comprando cosas de que no son útiles ni suman. Sí, pero claro, la forma de vender es hacerte creer de que es imprescindible lo que te están vendiendo. Es así. Entonces, o sea, por supuesto que se necesita una economía y un negocio, pero se puede plantear, o podríamos romper, o hacer por lo menos pensarlo, ¿no? De que a veces no es el único camino producir algo para vender, porque hasta el mismo turismo puede ser un camino, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, es muy difícil luchar contra eso, cuando le haces creer a la gente que determinada cosa es imprescindible. Por ejemplo, yo dije, ¿por qué me voy a comprar una notebook que tenga, en serio te digo yo, ¿no? Si con mi computadora yo estoy perfecta, no necesito. Bueno, hace 2 meses dije, no, o tengo eso o no puedo continuar, porque esto no termina. Así que tengo que insertarme, y tengo que hacerlo, y tengo que hacer el cambio. Tengo que hacer el cambio de la mejor manera. Pero de verdad, yo tener una computadora con cámara a mí no me interesaba, en absoluto. Me parecía un gasto totalmente inútil. Que aunque sea le podía regalar cosas a la gente que quiero con esa misma plata. Pero bueno, tuve que hacerlo. Es decir, eso también es un cambio. Y es un cambio porque ahora yo veo que esto está produciendo en mí un estado de alegría porque puedo comunicarme con ustedes. De otra forma no podía hacerlo. No es muy fácil este mundo en que vivimos, pero es muy interesante poder ver cómo podemos mejorarlo, sobre todo en el tema ambiental, que eso nos involucra absolutamente a todos. Si nosotros pudiéramos ir a un asentamiento y convencerlos de que si aprovecharan lo que tiran y vivieran de otra manera sería mejor para ellos, y no para el resto del mundo, sino para ellos específicamente, sería magnífico. Pero por experiencia sé que es muy difícil. Es muy difícil. Hacer esos cambios.
Ustedes fíjense, ustedes van al SEAMSE. De un lado, no sé si uno de ustedes me dijo que fue. Es una maravilla lo que se hace con los residuos, lo que se puede hacer, cómo se pueden aprovechar. De un lado del acceso oeste está el SEAMSE. Del otro lado están los asentamientos donde yo he visto camiones ir a tirar basura para rellenar las cavas que se hicieron. Pero no era un relleno, era tirar ahí y toda la gente viviendo alrededor y revolviendo eso. Y no es que está separado. Está el acceso de un lado una cosa y del otro lado otra. Es difícil. La tarea que ustedes han emprendido con la carrera no es fácil. No es fácil, pero muchas veces es muy satisfactorio cuando uno ve que, aunque sea muy pequeñito, uno puede hacer algo. Bueno, esto que le mandé, esto que les estoy dando, de esto de la Selva Negra, es porque realmente es algo que ha quedado medio tapado, pero que fue muy interesante y que, bueno, abrió los ojos a muchos de que podemos sacar la basura de nuestra casa y mandarla muy lejos y dañar a otros de los que no tenemos conocimiento realmente. Bueno. Vamos a continuar. Bueno, yo les repito siempre lo mismo porque... ¿qué hice? Hice macana. Esperen. Salió la presentación. Tengo que minimizar esto. Ya está. Ahí está, ahora sí. ¿Vieron cómo estoy aprendiendo? Sí. Bueno, van a tener para reírse un poco. Bien, ¿cuáles son los principios básicos para comenzar un plan de evaluación, protección y remediación ambiental? Que deben haberlo visto y deben haber hecho, porque remediación, cuando vieron recuperación de sitios contaminados, tuvieron que ver remediación ambiental. Bien, primero es identificación de los problemas. Si no sabemos que hay un problema, no podemos remediar nada. Obviamente dirán, profe, es obvio eso. Seguro. Pero muchas veces la gente se pone a trabajar sin saber exactamente cuál es el problema. Eso lo he visto varias veces y seguramente ustedes también. Entonces, lo primero, identificamos los problemas. Lo segundo, ¿qué causó el problema? Ahí tengo que ver qué cosa causó el problema. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden ser naturales. Yo puedo tener un problema ambiental serio cuando un volcán entra en erupción. Ese es un problema ambiental, pero es natural. ¿Sí? Que las lluvias hagan que un río se desborde, inunde zonas, es un problema natural. Pueden ser culturales. Creo que en la charla que hemos tenido hasta ahora vimos bastantes culturales, sociales, económicos. Los económicos les puedo asegurar que son los que menos inciden. Generalmente creen que es caro no contaminar, pero realmente se puede demostrar que es mucho más barato no contaminar que contaminar. Socioeconómicas y otras que se les puedan ocurrir. Pero fundamentalmente estas 5 son o pueden ser las causas que producen un problema de contaminación. Y tenemos que elaborar las soluciones ahora. ¿Cómo elaboramos las soluciones? Bueno,
tenemos 6 formas de elaborar las soluciones de acuerdo a cómo se esté produciendo o por qué se esté produciendo la contaminación. Vimos las causas. ¿Qué es lo que lo produce? Tenemos que atacar la causa. Bueno, la solución puede ser tecnológica, económica, socioeconómica, cultural, sociocultural o políticas. Muchas veces podemos resolver las 3 primeras, y las más difíciles de resolver son las culturales y las socioculturales, y las que cuando llegamos al final para poner en marcha algo que imaginamos, nos puede frenar son las políticas. Las políticas de funcionamiento de una sociedad determinada, ¿no? Bien. Ay, bueno, de nuevo hice macana. Esperen un poquito, ya comparto. ¿Por qué no me está compartiendo si puse compartir? Compartir. Ahí está. Bien. Ahí apareció de nuevo. Ay, no. Ahí sí estamos viendo lo que comparte, profesora. ¿Sí? ¿Y por qué yo no la veo? Pero me están viendo. Entonces lo que tengo que hacer es ir acá. ¿Dónde está? Espérate, que no veo... ¿Qué hice? Acá está, listo. Bien, ahí estamos. A ver. Bien, habíamos quedado acá. Entonces vamos a ver ahora qué hizo esta sociedad mundial para abordar estos 3 ítems que acabamos de ver. Bien, durante el siglo XX se consideró imprescindible establecer pautas de desarrollo que fueran capaces de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, esto lo deben haber escuchado varias veces, sin comprometer las de las venideras, ¿sí? Es decir, no dejar a las generaciones que nos van a suceder con problemas. En general, lo que uno descubre es que no se piensa demasiado en qué es lo que va a pasar después, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué se hizo frente a esto? ¿Qué me está pasando? Ahí está. Bueno, ¿qué se hizo para esto? Algo que ustedes sí han estado viendo, porque todo el movimiento así global, internacional, se dio a fines de la década del 70 y principios del 80. Entonces, se realizaron eventos regionales, nacionales e internacionales tendientes a difundir la temática, intentando que los poderosos de la Tierra, de lo que estamos hablando, en todo lo que estamos charlando, siempre apareció, comprendieran el futuro común, esto lo deben haber escuchado muchas veces, del planeta sin distinción de raza, credo, religión o posición social. ¿Sí? Ese destino común que es de todos, del que nadie está exento, independientemente de dónde haya nacido y con qué haya nacido. Esa es la realidad. Entonces, en 1983 se crea, a pedido de las Naciones Unidas, una comisión con la coordinación de la primer ministra noruega, Gro Harlem Brundtland,
y el aporte de diplomáticos, políticos y científicos reconocidos para que elaboraran un documento conocido como Agenda 21. ¿La vieron alguna vez? Sí. ¿O no? Sí. Bueno, esa Agenda 21, a mediados de la década del 80, se trató de distribuir y de que todos tuvieran en cuenta cuáles eran los parámetros para poder tener el mundo en mejores condiciones desde el punto de vista ambiental, que es también desde el punto de vista social, porque están perfectamente intercomunicados. El ambiente social hay que tenerlo en cuenta. Cuando ustedes hicieron evaluaciones de impacto ambiental, una de las cosas que tuvieron en cuenta para cada evaluación era el ambiente social. O fue el ambiente social. En la década del 90 se publica, vieron que lleva bastante tiempo todo, ¿no? En la década del 90 recién se publica el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Crea un programa mundial para el cambio que se llama Una guía para nuestro futuro común. Realmente son palabras muy buenas, ¿no? Para lograr un desarrollo sostenible. A veces se dice sustentable también. Y eso se conoció como Agenda 21. Ah, no. Espera, ahí está. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Bueno, es un término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En lo que se refiere al uso y gestión sostenibles de los recursos naturales del planeta, hay dos conceptos fundamentales. En primer lugar, deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. Y en segundo lugar, los límites para el desarrollo no son absolutos, vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, esto es fundamental, su impacto sobre los recursos del ambiente, la capacidad de la biosfera para contrarrestar los efectos de ese impacto. Ya durante los años 70 y 80 quedó establecido que los recursos naturales estaban agotándose en nombre del desarrollo, que es algo que estuvo en la charla que hemos tenido hace un ratito. Se produjeron cambios imprevistos en la atmósfera, los suelos, las aguas, los vegetales. Todos aquellos que creían que todo era inagotable, que se podía hacer lo que se quería, no era así. Se reconoció que la velocidad del cambio era tal que superaba la capacidad científica e institucional para realizar o invertir el sentido de sus causas y sus efectos. La naturaleza no podía revertirlas en tiempo y forma. Eso quedó clarísimo. Convencer, en algún momento cuando hablamos de las talas de las selvas, todo eso era realmente económico. No podían creer, la industria no iba a dejar de hacerlo, porque evidentemente para ellos era parte de su economía y de lo que tenían en la cabeza. Yo vuelvo a repetir que cuando tratamos de que un empresario cambie, tenemos que proponerle lo que pierde si no cambia. Porque realmente el empresario lo que piensa es en la empresa. Y eso no lo podemos cambiar porque dejarían de ser empresarios.
Es decir, que la estrategia es tratar de convencerlos cuánto están perdiendo con lo que tiran y no qué daño producen por lo que contaminan. Tendríamos que cambiarle la cabeza, si no, de otra manera, y eso es muy complicado. Bien. Acá yo puse algunos de los cambios, de los grandes problemas ambientales, de los cambios que hemos ayudado a que se produzcan. Ay, de nuevo, caramba, Curi, ¿qué haces? Disculpen, la verdad. Bien. El primero es el calentamiento global de la atmósfera, el efecto invernadero. El adelgazamiento de la capa de ozono. Esto es internacionales los que estamos viendo, ¿no? Es decir, de la capa de ozono, que es la estructura que en la estratosfera actúa como escudo protector del planeta. Esta es una reacción reversible. Yo la escribo acá. El ozono es un estado alotrópico del oxígeno. Yo les estoy diciendo cosas que conocen, solo las estamos recordando, seguramente las saben. Y es inestable. Está en un equilibrio dinámico a determinada temperatura. Sabemos que el equilibrio de una reacción depende de la concentración y de la temperatura y de lo que haya que altere la velocidad de esa reacción. Entonces el ozono está en equilibrio dinámico con el oxígeno 2 y el oxígeno. El oxígeno 2 es el que respiramos, es decir, en la atmósfera, salvo con las tormentas, cuando hay rayos, no tenemos ozono. Pero en ese escudo protector que tenemos en la estratosfera, el ozono actúa como filtro de los rayos ultravioletas. Estos rayos ultravioletas descomponen el ozono, actúan como catalizador, digamos así, de la descomposición en una reacción reversible en equilibrio, en donde en esa capa que llamamos de ozono tenemos una cantidad constante de ozono y una cantidad de oxígeno diatómico y de oxígeno atómico, que el oxígeno atómico es el oxígeno que es muy activo. Tiene una capacidad de oxidación muy grande porque no quiere estar solito, entonces reacciona con lo que tiene alrededor. En la capa de ozono reacciona con el oxígeno 2 para dar de nuevo oxígeno 3. Pero si arrojamos a la atmósfera componentes que lleguen a la estratosfera, así como la luz ultravioleta actúa como catalizador en este equilibrio, aparece un nuevo individuo que cataliza la reacción, pero en la dirección, diríamos hacia la derecha, si estamos viendo esto, de producir oxígeno atómico, oxígeno biatómico y oxígeno atómico, que con otra molécula de oxígeno atómico da oxígeno 2 también, si esta velocidad de reacción no es la correcta, y esta flechita hacia la derecha es mayor que la que va hacia la izquierda. Entonces voy a tener un exceso de oxígeno atómico que va a reaccionar con otro átomo de oxígeno atómico para dar un oxígeno molecular, que es el que respiramos, pero que en la estratosfera lo que necesitamos es el que funciona como filtro. Bueno, creo que, no sé si fui clara, dije muchas palabras, pero espero que les haya quedado alguna. Bien,
algunas de las sustancias que producen que esta reacción sea hacia la derecha, en cambio de estar en este equilibrio que marca la reacción que les puse, son los clorofluorocarbonos. ¿Sí? Entonces yo lo que les pongo después a continuación es: en condiciones naturales el ozono se encuentra en equilibrio, pero cuando aparecen estas sustancias rompen el equilibrio y nos quedamos sin ozono. Y nos quedamos sin el filtro que impide que la luz ultravioleta en grandes cantidades, siempre alguna se filtra, venga a la Tierra y es dañina porque es cancerígena. El cáncer de piel de aquellas personas que les gusta tomar mucho sol pone en evidencia el efecto de estos rayos ultravioletas. Bien, esto en cuanto a la atmósfera. La contaminación del agua y los suelos. Esto por los vertidos y descargas de residuos industriales y agrícolas. Los agrícolas, en algún momento, no me acuerdo quién hizo la intervención, que habló de los insecticidas, todo termina en el suelo. Todo lo que mandemos a la atmósfera, salvo que tenga un peso específico menor que el del aire, una densidad menor que la del aire, va a caer en tierra de nuevo. Puede estar suspendido un tiempo, llueve y cae al suelo. Todo termina contaminando el suelo en realidad. ¿Sí? Y el agotamiento de la cubierta forestal, que sería el cuarto ítem, la deforestación, esto va a modificar la cantidad de oxígeno en el globo, porque sabemos que son las plantas verdes, los primeros, los que nos fabrican la comida, son los principales fabricantes de comida, todos los demás dependen de ello. Primero los herbívoros, los carnívoros y nosotros, que comemos todo lo que encontramos. Si se agota o tenemos agotamiento de la cubierta forestal, vamos a tener problemas de contaminación atmosférica y problemas en la cantidad de oxígeno que se necesita en cada zona. Bien, todo esto que estamos hablando va a repercutir en la pérdida de especies, de plantas, de animales. ¿Por qué? Porque se está modificando el hábitat natural de las especies, ¿no? Ya sean vegetales o animales. Pero yo acá lo que les puse es que la pérdida de especies, de plantas y de animales por destrucción de hábitats naturales, la especialización agrícola, ese problema que escuchamos hablar de la soja, es decir, cuando algo produce bienes en mayor cantidad en función del resto, se empiezan a producir monoproducciones serían, y entonces grandes extensiones en nuestro país se han utilizado para soja, en detrimento de otros cereales que estaban utilizando esos suelos. Entonces, eso es lo que dice allí en el punto 5, la especialización agrícola. Entonces, hay una gran presión que es sometido el ambiente, la zona, por la actividad
de monocultivo, de esta actividad humana. Y sexto, la degradación del suelo. Justamente de nuevo en los hábitats agrícolas y naturales, incluyendo la erosión, el encharcamiento, la salinización, que produce la pérdida de capacidad productiva del suelo, es decir, el lavado del suelo. Sí, esto está. Ahí está. Bueno, todo esto visto por esa comisión que se había formado, arroja un informe que se llamó el informe Brundtland en algún momento, ¿no? Dice, el informe de la comisión liderada por la primer ministra noruega fue presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987. Como se dan cuenta, las reacciones humanas para proteger determinadas cosas son mucho más lentas que las reacciones de las acciones sobre el ambiente que ejercemos. Recién en 1987 aparece el informe. Los gobiernos adoptan el concepto de desarrollo sostenible y organizan estructuras nuevas, más equitativas, no todos. Empiezan a cerrar el abismo que separa a los países ricos de los países pobres. Bueno, es muy ideal esto. Ojalá hubiese sucedido en forma global. La especie humana continúa agotando el capital natural de la Tierra, es decir, ha habido deseos de hacer cambios, pero no se logró demasiado. El siguiente acontecimiento internacional significativo, esto sí deben haber escuchado todos ustedes, fue la Cumbre sobre la Tierra, que fue celebrada en junio de 1992, miren cuándo, ya hace mucho, en Río de Janeiro, denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Y en ella estuvieron representados 178 gobiernos, incluidos 120 jefes de Estado, es decir, que tuvo una gran convocatoria. Se trataba de encontrar modos de traducir las buenas intenciones en medidas concretas y de que los gobiernos firmaran acuerdos específicos para hacer frente a los grandes problemas ambientales y de desarrollo. Acá lo puse en letras grandes, porque de esto deben tener noticias todos. Los resultados de la cumbre incluyen convenciones globales sobre biodiversidad y el clima, una constitución de principios básicos para la Tierra y un programa de acción llamado Agenda 21 para poner en práctica estos principios. Es decir, esto que estaban haciendo era tratando de que el siglo XXI nos encontrara en muchas mejores condiciones. ¿Ustedes se dieron cuenta? Mi madre siempre decía, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y a veces es cierto. Yo después le voy a mandar el programa de acción. El programa de acción contenido en la Agenda 21 está desarrollado en sus 41 capítulos y aborda casi todos los temas relacionados con el desarrollo sostenible, pero no está suficientemente financiado. Fíjense el problema, ¿dónde cae? Yo les pregunto, supongo que todos me están escuchando, que no los veo, ¿ustedes ya vieron la Agenda 21 y los 41 capítulos en alguno de los seminarios? Sí. Bueno. Sí, escucho. Repito así.
A ver, se cortó. Que los hemos repasado, no recuerdo si con tanta profundidad, pero sí lo hemos repasado. Lo escucharon nombrar al menos. Es decir, sí, todos escucharon la agenda, lo que es la Agenda 21 y por ahí no, lo que no vieron fueron todos los capítulos. Voy a ver si se los mando, ¿sí? Bueno. Yo estoy charlando así sé de lo que tengo, qué agrego o cómo lo modifico para ustedes, ¿sí? Pero eso se los voy a mandar todos por correo electrónico, así tengo la certeza de que nadie tiene problemas para encontrarlo. Bueno, como vieron, todo termina en cuando hay que financiar las buenas ideas. Ahí se identifica todo. Y aquí venían las películas de las que le hablo y de las que quería que hicieran el trabajo práctico. Pero esas no las he podido subir. Voy a ver si le pido ayuda de nuevo a Romina y vemos cómo lo hacemos. Ustedes seguramente sí, entran en el Drive, ¿no? Si yo subo sus correos electrónicos al Drive, ustedes pueden entrar y ahí creo que se pueden subir las películas, tengo que fijarme. Sí, hemos usado ya con otras materias, por ahí es más práctico, me parece. Bueno, bien. Entonces voy a ver si hoy cuando terminemos con esto, trato de subirlos al Drive. Yo ya puse algo en el Drive, pero no los puse a ustedes. ¿Esas películas no se consiguen en otro lado? Yo no las he visto, pero les puedo dar los nombres. Una se llama El agua bien preciado. Y la otra se llama, que sí me parecería muy importante que las vieran, Cuidemos los bosques. En Cuidemos los bosques, lo importante es ver que a nivel internacional lo que está agotando la cubierta forestal es la necesidad de la gente de tener combustible. Uno vive en un mundo diferente, pero muchas zonas de África y Asia, el único combustible que tienen es leña. Y aunque les parezca mentira, es como las hormigas. 2 o 3 hormigas no hacen nada, pero un montón de hormigas nos deja sin todos los plantines que hayamos podido poner. Y para ello hay que mejorar la economía de muchas regiones. Y en muchas regiones enseñarles qué otra cosa hay que hacer en cambio de desmontar. Porque la velocidad de reproducción del género humano ha aumentado en los últimos siglos. Y bueno, lamentablemente toda la gente tiene que vivir, tiene que comer y tiene que calentarse. Y no todos tienen lo que nosotros tenemos. Así que es muy interesante ver porque es una realidad de la que yo personalmente, mientras fui estudiante e incluso después muchos años de trabajo, no había visto. Así que bueno, en eso estaríamos. Bien, para el día de hoy, para lo que tenemos que ver hoy, esta sería la última parte que también les voy a mandar el PowerPoint. ¿Está? ¿Hola? Ok, sí. ¿Hola? Sí. Perfecto. Bueno, bueno, y ahora voy a bajar esto para saludarlos. A ver, lo bajo, ¿cómo hago? Sin querer se me va, ¿viste? Hola, ¿qué tal, Emanuel? Bueno, ya que me ve a mí, hago una pregunta, a pesar de que... Sí, cómo no, la que quieras. Con algo. No, en cuanto a la elección de la problemática ambiental para esto de los paradigmas, ¿alguna limitación, algún tema en particular?
ustedes pueden pensar qué es lo que ven como paradigma. Después lo vamos a charlar, ¿de acuerdo? Pero quiero que tengan libertad, siempre lo hice así, libertad para elegir, porque cada cabeza y cada equipo, en el caso de ustedes, que pueden conversar y que quiero que conversen entre ustedes, puede tener una idea diferente. Entonces no quiero que estén dirigidos en eso. Quiero que tengan libertad de elección. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. A ver, ahora voy a terminar con esto. Ahí está. Y lo voy a minimizar y ahí los veo. Bien, acá estamos. Bueno, en realidad no tengo idea de la hora. ¿Ustedes? Esperen que me fijo. Porque esa no me parece la hora. ¿Eh? 1:30. 1:30. Bueno. Yo diría que ahora el tiempo que queda lo utilicen para proponer el tema, que se pongan de acuerdo, y por ahí yo a las 2:30 me comunico y me dicen qué es lo que han pensado. ¿Les parece bien? Y luego empezarán a trabajar con eso. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Y de paso almuerzan. Bueno. Le estoy quitando el almuerzo. Bien. Cuando estamos presencial, generalmente a la 1, dejamos y comemos o tomamos mate o lo que hayamos llevado y, bueno, se extraña eso realmente. Sí. Pero bueno, esta es otra forma. Y me tengo que acostumbrar y tengo que hacerlo bien. Voy a mejorar con el tiempo. Bueno, hasta luego entonces. ¿Cómo era? Cierro la pantalla. No, la pantalla no. La cámara y el micrófono. La cámara y el micrófono.